Marcos 10:45 es una porción de la Escritura breve y que yo creo que la mayoría de los cristianos, si llevamos tiempo de creyentes, lo hemos escuchado o lo sabemos de memoria. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo sé que la mayoría a lo mejor ha escuchado este pasaje. Habla del servicio y del ejemplo del servicio y una exhortación a los discípulos del Señor con respecto a una petición en particular que dos de estos discípulos tenían. Mis hermanos, Jesucristo iba camino a Jerusalén. Y ya en el capítulo 9, Él tuvo que reprender a sus discípulos con respecto a una pregunta que ellos tenían por ahí, caminaban en el camino. Si usted da vuelta a la página en el capítulo 9 de Marcos, también iban de camino y algo discutían en el camino los discípulos. No se lo dijeron inmediatamente al Señor, pero llegado al lugar donde iban, el Señor les preguntó qué es lo que conversaban en el camino, y parece que nadie quería decir de sus discípulos, porque lo que iban discutiendo era que cuando en el reino, ¿quién iba a ser el mayor? El Señor les enseña y les exhorta ya en primer lugar en el capítulo 9 con respecto a quién debía ser el mayor en el reino. O sea, si quieres ser primero, ándate a la parte de atrás de la fila y comienza a servir. No busques, ¿verdad?, simplemente estar adelante, sino que comienza a servir a los demás, en pocas palabras. Y llegamos al capítulo 10, en el verso 45, y nuevamente de camino se le acercan dos de sus discípulos y le preguntan: Señor, queremos que en tu gloria, queremos que uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor les dice: no saben lo que piden. De verdad, la copa, bien resumiendo, la copa que yo bebo, ustedes también van a beber, pero el estar al lado mío no es mío darlos. Y el Señor resume toda la petición enfocándoles y direccionándolos para que se dieran cuenta cuál es la verdadera posición de una persona que realmente sigue a Cristo. Mis hermanos, hay una semilla en el corazón del ser humano. Hay algo en el corazón de toda persona que nace en esta tierra que nosotros debemos aprender a identificar y tenemos que aprender a erradicar de nuestra vida. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, hubo una semilla que se sembró en el corazón y que dio fruto por el pecado en nosotros. Recuerdan que Dios le dice a Adán y Eva: administren todo, enseñoréense de todo, pero hay algo que no pueden hacer. Del fruto de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, no pueden comer. Hasta que aparece el maligno, Satanás, en la vida y le dice algo a la mujer que le pareció que el fruto no era tan malo, sino que el fruto le pareció deseable. Y era que cuando tú comas de ese fruto, de verdad tú no vas a morir. Y le dice: no vas a morir, sino que vas a ser, ¿lo recuerdan? Y pone en el corazón y en el pensamiento una semilla. Ya no vas a tener que darle cuenta absolutamente a nadie. Ya no vas a ser gobernado por nadie, sino que no solamente no vas a morir, sino que ahora vas a elevarte de posición y vas a ser igual que Dios. Vas a elevar de posición. Tú ahora vas a determinar lo que es bueno y qué es malo. No, tú no tienes que servir a otro. Eleva tu posición, eleva lo que tú eres. Y hay una semilla en el corazón de todas las personas de querer más, querer más, querer más, querer una mejor posición, querer que nos sirvan. Es grato cuando una persona nos sirve. ¿Cómo se siente el corazón de nosotros? El tema es, ¿qué pasa cuando nosotros debemos servir?
Y la verdad es que cuando nosotros decimos desde el púlpito, preguntamos a la iglesia, ¿cuántos quieren servir? ¿Sabe lo que va a pasar? Todos van a decir, amén, levantamos las manos, queremos servir con alegría. Pero cuando los vemos en el día a día, cuando los vemos en nuestros trabajos, cuando vemos a nuestras casas, cuando vamos a nuestros matrimonios, cuando vamos al hecho de ser padre, cuando vamos al hecho de ser vecinos, cuando vamos al hecho de renunciar a lo que nosotros tenemos por ayudar a otro, ya sin tener retribución por aquello, ¿sabe qué nos cuesta? Y nos cuesta no poco, nos cuesta harto. Y esa semilla del ser humano es el que nosotros debemos, a la luz de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, que se erradique de nuestro corazón. Este mundo, mis hermanos, está impregnado con el pecado. Lo sabían, ¿verdad? Este mundo está impregnado con valores que no se condicen con el creador de este mundo. Vea las noticias y ni siquiera es prender la tele, en los trabajos, en los vecinos, en la sociedad, en los barrios. Nos damos cuenta inmediatamente que la sociedad está impregnado por valores que no tienen que ver con nada que tenga que ver con el carácter de nuestro Dios. Una generación egoísta se nos está impulsando no hacia el estar en comunión, sino que cada vez el individualismo y estos pensamientos de la filosofía actual y de la sociología actual está infectando no solamente la sociedad afuera de la congregación, sino que también está infectando a la iglesia. Cada vez vemos creyentes más individualistas, cada vez vemos creyentes más centrados en sí mismos. Esa alabanza no me gusta, este culto no me gusta, este pastor no me gusta, estas familias no me gustan. Y vemos como en algunas congregaciones también se ven viendo más que una congregación actuando como uno, se ven grupitos que están juntos pero no revueltos, dicen por ahí. Personas, ¿verdad?, que dicen, sí, es mi hermano, pero no lo soporto, no lo paso bien, no tengo por qué ser amigos de él. Que el Señor nos llama a más allá de una amistad, nos llama a vivir como hermanos, en la fe, teniendo un mismo Padre, en el poder del Espíritu Santo. Pero los valores que vemos afuera de estas cuatro paredes, los valores que vemos afuera, la moralidad que vemos afuera con respecto al cómo vivo con la persona que tengo al lado y con el grupo de personas con lo cual yo me congrego, lamentablemente los estamos viendo también cada vez más al interior de la iglesia. El ser humano que debía vivir con sus manos alzadas, alabando y honrando a Dios y dándole gloria, ha bajado sus manos buscando su propio bienestar, buscando su propio beneficio y buscando honrarse a sí mismo. Martín Lutero dijo, siendo parte del mundo caído, decía que nos hemos curvado, que el ser humano se ha curvado y ha terminado mirando su propio ombligo. Martín Lutero, en el siglo XVI, dijo esto. Un hombre que vivió y que fue, por decirlo de alguna manera, quien impulsó la reforma protestante. Alguno pudiese decir, pero ¿cómo llega a esa conclusión tan rápido? Si sale a la luz la Escritura, ¿cómo este hombre llega a la luz tan rápido? Porque no lo dice de la iglesia para afuera, sino que lo dice en su propio medio, a las congregaciones, a sus estudiantes. Dice, estamos viendo, dice él, de que el hombre en vez de levantarse para dar cara de buena manera sirviendo a Dios, para honrarle, el hombre se ha curvado porque no quiere mirar más allá de lo que está fuera de sí. Me quiero mirar a mí, quiero mi bienestar, quiero todo para mí, quiero contentarme a mí, quiero yo estar bien, quiero que mis sentimientos estén bien, quiero validación, quiero tener más. Y ya en ese tiempo, Martín Lutero llega a esa conclusión viendo al ser humano y viendo también a la iglesia. Una iglesia, hombres que habían sido afectados por la palabra de Dios, que habían visto, muchos de ellos por primera vez, leído la palabra de Dios. Martín Lutero aún a esas personas se da cuenta que se estaban enorgulleciendo y que ese enorgullecerse era un peligro del cual cada creyente debe huir.
Mis hermanos, ¿qué nos dice esto al principio con respecto a reflexionar con esta frase de Martín Lutero? Mis hermanos, que tú saber teología no te sirve de nada. Quiero decirlo bien, estudia la palabra, estudia teología si puedes. Toma cursos formales, hazlo si puedes, pero tienes que tener un cuidado. Llenar tu cabeza de conocimiento no forma tu carácter. No forma tu carácter. Y lo que la palabra, lo que Cristo viene a hacer a nosotros, lo que el Espíritu Santo hace en medio de nosotros, es no llenarnos de conocimiento acá arriba, sino que es moldear nuestro carácter, y usa la palabra de Dios como instrumento para moldear nuestro carácter. Dios usa a su palabra para moldearnos, no simplemente para que tengamos un conocimiento de cómo es Dios, de cómo funciona la teología sistemática. No sirve de nada que ordenemos la teología sistemática, que demos cursos, si tu carácter no es conformado de acuerdo al carácter de Cristo. Mis hermanos, los que estuvieron el estudio bíblico, partimos con una figura y quiero retomar esa figura. Jesús, ¿dónde? En el Getsemaní. Recuérdelo nuevamente, y aquí yo nuevamente quiero ir a esta figura de Jesús en el Getsemaní. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el que le está diciendo y confrontando a estos discípulos con respecto al servicio? ¿Quién es? Es el Dios encarnado. Es el Cristo, el Eterno, la segunda persona de la Trinidad. Es aquel que por cuyo nombre y por cuyo mandato y por cuya persona todo existe por Él y para Él. Ese es la persona que está confrontando a sus discípulos y les dice que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es al que los ángeles les sirven, de cuyo palabra simplemente fue hecho todo lo cuanto nosotros disfrutamos aquí en la creación. Sin Él, nada de lo que existe ha sido hecho. Ese hombre estaba caminando en medio de sus discípulos y les da ejemplo de cómo hemos de servir y cómo hemos de ser mientras estemos aquí en la tierra. Miremos el Getsemaní, porque allí está el creador del universo, una vez más, rogando al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué hizo Jesús? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dispuesto a renunciar a toda su gloria, ¿para qué? No para hacerse un nombre, porque su nombre ya es glorioso. No para ser el hombre, el más reconocido a través de la historia. No cambia su gloria si se escriben libros de Él. La palabra de Dios ya fue dicha y es suficiente para todos nosotros. Mis hermanos, Cristo no estaba allí en el Getsemaní y no quedó registrado eso en la Escritura para que hagamos películas de eso y simplemente para que derramemos lágrimas de nuestros ojos, sino que el Espíritu Santo inspiró esa porción también de la Escritura para que tomemos ejemplo de cómo nuestro corazón ha de formarse a la luz de la imagen del varón perfecto que es Cristo nuestro Señor. Cuando nos cueste servir, cuando nos cueste levantarnos para mirar a otros, hemos de seguir el ejemplo de Cristo. Anda a tus rodillas, clama al Padre y que tu voluntad mengüe para que la voluntad del Padre sea la que se genere en nuestro corazón. Mis hermanos, ¿cuántos quieren que su iglesia crezca? Si yo le pido, hermano, levante la mano. ¿Cuántos quieren que la iglesia sea edificada? ¿Cuánto has orado para que el Señor te dé a ti un corazón de siervo? Y no para que la iglesia sea según como tú quieras. Pastor, ¿podríamos cambiar esto? La alabanza, no sé, algo más. Pintar de otro color. Mis hermanos, eso es secundario. Tú estás aquí para servir y para ser formado al carácter de Cristo tu Señor. ¿Sabías eso? ¿Cuánto oras día a día, no solamente pidiéndole a Cristo para que supla el pan de cada día, sino que para que tú mengues? Señor, ayúdame a menguar.
Yo obviamente me conozco. Obviamente mi esposa me conoce. Y yo no les puedo decir aquí, yo soy el varón perfecto, imítenme a mí. No, porque mi esposa está ahí y ella sabe mis defectos, sabe mis mañas, conoce cuando me enojo, sabe todo. Y mis hermanos, yo no me paro aquí adelante para decirle, mírenme a mí. No. Hay muchos hombres, más que nada, me paro aquí adelante para decirles, hermanos, caminemos juntos. Y ayudémonos mutuamente para poder crecer en el carácter de Cristo, para servir. Exhortémonos mutuamente, animémonos mutuamente, preguntémonos mutuamente, animémonos, alentemos nuestros corazones para que sirvamos con gozo al Señor y el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. Cuando miramos a Cristo como modelo del siervo de Dios, mucha gente puede decir, pastor, pero que es imposible crecer, ser igual. Sí. Pregunta, ¿pero eso es motivo para que tú dejes de crecer? No, porque tú debes apuntar cada día a ser como Cristo. Si bien yo me miro al espejo y voy a decir, ¿sabes que todavía no soy como Cristo? Tengo esto, me falta esto, me enojo por esto, peleo conmigo mismo por esto, sale a la luz esto muchas veces y eso nos puede frustrar. Y alguien puede decir, no lucho más con mi carácter total, nunca voy a poder servir como Cristo, nunca voy a poder tener el carácter de Cristo, por lo tanto mejor tiro la toalla, ya me conocen y si me conocen así me tienen que aceptar. No, ese no es el discurso de un creyente. No puede ser el discurso de un creyente. Un discípulo de Cristo anhela ser como Cristo. Y sus características propias, estando en este cuerpo, su pecaminosidad, su carnalidad que muchas veces brota, ya no son un obstáculo y no son la excusa para decir nunca más y no voy a poder crecer. Al contrario, cuando tú veas tus defectos, son una motivación para ir a tus rodillas, mirar a Cristo y decir, esa es mi meta, tengo que crecer, me veo hoy día con defectos, voy a mis rodillas, Señor, ayúdame. Más allá de pedir por el pan, por la enfermedad, hermano, pide por todo eso, pero pide por sobre todas las cosas para que Cristo y solo Cristo sea visible más y más y más en tu vida. Clámalo, pídelo, anda a tus rodillas y clama para que el carácter de Cristo sea visible cada vez más en tu vida. Por lo tanto, la lucha nuestra constante y diaria, ¿cuál es? Con tu propio carácter, con mi propia pecaminosidad, con mi propia carnalidad. Pero yo quiero ser como Cristo. Y todos los días oro y clamo al Señor, ayúdame a ser como Cristo. Jesús enseña a sus discípulos la realidad del servicio y muestra cómo está el corazón de sus discípulos. Llevaban ya tiempo con el Señor, escuchándolo, viendo sus milagros. Habían visto el poder que había en Cristo, habían escuchado de primera fuente lo que venía, lo del reino, y habían escuchado de primera fuente ya más de una vez que el Señor iba a ser crucificado. Y yendo camino ya a Jerusalén, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, le piden, Señor, tenemos una petición. ¿Qué petición? Queremos estar ahí. Uno a tu izquierda y otro a tu derecha, Señor, ven. Y saben que los otros discípulos se enojaron. Si usted sigue el relato ahí de Marcos 10, los otros discípulos cuando entendieron de qué se trataba la discusión, se enojaron y reprendieron a los discípulos de Jesús que le pidieron aquello. Pregunta, ¿por qué se enojaron los demás? Porque les habían ganado el quien vive. ¿Saben que no se enojaron con Jacobo? No se enojaron con él porque, oye, ¿por qué pediste esto? ¿Cómo se te ocurre? No es así, no.
sino porque habían dos que les habían ganado la petición. Recuerden que en el capítulo 9 todos habían conversado sobre quién iba a ser él, quién iba a ser el primero. El Señor les enseña y parece que no les había quedado claro con respecto al servicio. Mis hermanos, el que tengamos verdades acá, el que escuchemos una buena clase, el que estudiemos bien teología sistemática y qué significa el servicio, la etimología, el ejemplo y que lo que podamos hacer, no significa que nuestra vida se esté amoldando a lo que la Biblia demanda de nosotros. Mis hermanos, Jesús le enseñó a sus discípulos. Él les había reprendido un capítulo antes, días antes, con respecto a qué significaba si alguien quería ser el primero, qué es lo que tenía que hacer. El Señor mismo se los había dicho, pero esa semilla del corazón de querer el primer lugar, de estar en un lugar de privilegio, de ascender en la posición social, todavía seguía operativo en el corazón de estos discípulos. Mis hermanos, y mucha gente aquí me puede decir, pastor, yo sé, tengo que servir. Mis hermanos, no es suficiente con que lo sepas que tienes que servir. La pregunta es si tu carácter está muriendo día a día para que sirvas honrando a Cristo, a tus hermanos, aquí en la tierra. ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a morir al yo? Porque servir significa morir. Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Si lo dejamos hasta allí, claro, todos podríamos decir, amén. Yo quiero ser como Cristo. Pero no se queda allí, sino que en este servicio es, y para dar, ¿qué cosa? Su vida en rescate por muchos. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Que yo debo morir? ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Hagámoslo fácil. Hagámoslo de una manera práctica. En tu casa, tú con el control remoto viendo una película. Partamos por casa. Y tu hijo necesita algo. Tu esposa necesita algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te alegras de poder servir? ¿O luchas contigo ahí? ¿Le digo la verdad mía? A veces luchamos. Partamos por cosas sencillas. No sé, pues en la iglesia ya tenemos hartos ancianos. Una vez se quedaron 4 ancianos en la congregación allí esperando que alguien les fuera a dejar. Y alguien me dijo, pastor, es que todos queremos llegar a casa rápido. Años atrás. Y mi reflexión fue, ¿estamos dispuestos a morir? ¿A llegar un poco más tarde a casa? ¿Para llevar a personas a su casa? En cosas estoy hablando de cosas sencillas. Entonces, pues, alguien está enfermo, que el pastor lo llame. Mis hermanos, ese hermano que está enfermo no es solo hermano del pastor, es tu hermano. Amas a tu hermano, amas a tu hermana. Entonces morir ahí, ¿qué significa? En lo práctico, ¿cómo estará? Da una llamada, ofrenda, anda a verlo. Renuncia quizás a un tiempo libre que tenías, o algo que te ibas a comprar un chocolate o te querías comer un helado, pero ¿estás dispuesto a renunciar a aquello por servir a los demás? Mis hermanos, el
en el tiempo en el que la sociedad cada vez nos estamos mirando más y más solamente nuestro ombligo. Lo que pasa es que este dinero lo tenía para mí, o este tiempo lo tenía para mí, o esto lo tenía para mí, y no miramos más allá de eso. El auto me lo compré para mí, la casa es para mí, esto es para mí. Hermanos, no decimos que Cristo es nuestro Señor y que todo lo nuestro es de Él. Por lo tanto, de buena gana, mis hermanos, hemos de aprender a servir y a renunciar y a morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, con tal de que otro sea edificado y otro sea bendecido con lo que yo pueda darle, ya sea de mi tiempo, de mi dinero, de mis recursos o de todo lo que yo tenga. Si yo no estoy dispuesto a morir a eso, no estoy mirando bien a Cristo. No estoy mirando bien a Cristo, y lo más seguro es que tenga que revisar mi propio corazón y preguntarme por qué me estoy reuniendo domingo a domingo en una congregación. Y me he pillado con la sorpresa muchas veces cuando a algunos hermanos les pregunto, ¿por qué tú vienes domingo a domingo y no les veo involucrarse con los hermanos, no les veo servir a los hermanos, no veo una disposición de servicio, pero cantan los himnos con las manos arriba, ¿verdad? Llegan un poquito tarde, se van un poquito temprano, domingo a domingo, la misma rutina. Y cuando les pregunto, ¿por qué vives así? ¿Por qué vienes a la congregación? La respuesta es, porque me gusta cómo cantan. A ver, ¿dónde está el foco allí? ¿Acaso Lutero o esa frase perdió sentido hoy día? ¿O todavía la estamos viviendo? Mis hermanos, estos discípulos, lo que habían visto en Jesús hasta ese momento, sin ser llenos del Espíritu Santo y sin entender bien, hasta ese momento estaban viendo en Jesús la posibilidad para subir de escalafón. Viene en tu reino, el Señor dijo, es el Mesías. ¿Y ellos qué tenían en la cabeza con respecto al Mesías? De que ellos iban a gobernar desde Jerusalén a todas las naciones. Jerusalén iba a ser, por decirlo de alguna manera, el centro de operaciones del reino de los cielos, y por lo tanto se iba a necesitar gente eficiente allí, al servicio del rey, con una posición al ladito del rey, para gobernar a las naciones. Entonces, en la cabeza de los discípulos, ¿cuál es la idea que aún estaba? Grandeza, posicionamiento, vamos a gobernar, vamos a estar allí. Y hasta ese momento, mis hermanos, hasta ese momento todavía no habían entendido nada con respecto al reino de los cielos, con respecto a quién era el Mesías, con respecto a lo que él tenía que hacer, con respecto a la vida de Jesús. Todavía sus ojos estaban velados. Mis hermanos, ¿a cuánta gente usted conoce que usan el Evangelio y la palabra de Dios solamente para servirse a sí mismos? La mal llamada teología de la prosperidad es algo aberrante y es algo que debemos denunciar. Pero ojo, nosotros podemos caer en la siguiente trampita del enemigo. Qué mala es la teología de la prosperidad, que buscan simplemente ir a la iglesia a hacer pactos y llenarse a sí mismos. Mis hermanos, ¿nosotros estamos dispuestos realmente a servir o somos creyentes porque nos hace bien? Por huir del infierno. Si es así, estoy usando el Evangelio y a Cristo simplemente como un medio, pero no estoy dispuesto a servirle. Mis hermanos, hay mucha gente que va a la iglesia, pero solamente porque tiene miedo de irse al infierno. Y todo su caminar en el Evangelio es, no me voy a ir al infierno, no me voy a ir al infierno, no me voy a ir al infierno. Mis hermanos, tú tienes una vida aquí y ahora. Y esa vida aquí y ahora tienes que usarla. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Y cómo? Sirviendo a otros. Sirva a tu hermano. Mira a tu hermano como superior a ti mismo.
Por favor, levanta tu cabeza. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos como aquella persona que necesita y empieza a mirar a los otros y empieza a preguntarte de qué manera tú les puedes servir. De qué manera tú puedes honrar a Dios con tu vida, con todo lo que Dios te ha dado, con los bienes que el Señor te ha dado. Lamentablemente estamos en una generación hedonista, estamos en una generación que ha tenido los mayores recursos como nuestros padres no los tuvieron. No sé si es el caso de algunos de ustedes, pero los niños hoy día tienen recursos que yo cuando niño nunca los tuve y que mis padres no los tuvieron. Tenemos niños que no saben lo que es no tener un auto. Yo tuve un auto ya grandecito ya después de casado. Pero yo creo, mis hermanos, que puede ser la realidad de muchos de nosotros adultos, que tuvimos un vehículo hasta bien adultos, algunos. Pero hoy día nuestras generaciones tienen recursos que nosotros nunca tuvimos. Los jóvenes hoy día tienen recursos que nosotros y nuestros padres nunca tuvieron. Pero ¿saben? Los hermanos estadounidenses son buenos para las estadísticas. Pero aunque pareciera que nuestros jóvenes y nuestras familias tienen más recursos que antes, estadísticamente y materialmente tienen menos recursos que antes. ¿Sabe por qué? Porque no estamos ofrendando de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Y nuestros abuelos, cuando comenzaron las iglesias, eran iglesias ricas. Pero mientras más recursos tenemos, menos damos. ¿Qué tiene que ver esto con el servicio? Tiene que ver. Porque cuando Dios a ti te da para que sirvas. Yo no sé si tú tienes mentalizado eso en la cabeza de que tu trabajo no es tu vida secular, es tu vida como hijo de Dios. Seas doctor, seas ingeniero, seas profesor, seas gerente, barriendo la calle, haciendo aseo en algún lugar, donde sea. Tu vida, donde tú estás, nunca es secular. No podemos nosotros vivir una mentalidad de una doble vida. Pastor, esa es mi vida de la iglesia, lo de afuera, eso es mi vida secular. ¿Qué significa eso? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Esa es mi vida secular, pastor. No, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Es que sí tiene que ver con la iglesia. Porque aquí está la iglesia reunida. Y mañana, ¿dónde está la iglesia? Más rato. ¿Dónde está la iglesia? Ah, es que no hay culto. No, si la iglesia tú sigue estando. La iglesia sigue estando. Lo que pasa es que la iglesia ahí está distribuida. En sus trabajos, con sus casas, con su familia, jugando a la pelota, yendo al cine, yendo al mall, donde sea, ahí está la iglesia. Siendo médico, siendo lo que hagas en la semana, cuidando a los nietos, estando con los nietos, estando con la familia, donde sea, ahí está la iglesia. Toda tu vida es al servicio de Cristo y del Señor y de su reino. Tú entiendes, mis hermanos, que el reino es valioso, que el Señor es valioso, que servirlo es valioso. Que todo lo que el Señor te da es por su gracia y es para su gloria, para que tú luces bien, para la extensión del reino. Mis hermanos, me alegro mucho delante cuando oraron por Cauquenes. Que Dios les bendiga, pastor. Que Dios les bendiga, iglesia. ¿Quiénes van a ir? No los hermanos, van todos. Quizá usted no puede ir físicamente, pero comprométase, vaya. Como sea que vaya. Antes se decía, hay 3 formas de ir. Yendo, orando y dando. Yo sé que todos no van a poder ir, pero de alguna manera, vayan todos. Dispónganse, hermanos, a servir al Señor. Mis hermanos, veamos para el ejemplo de Cristo y cómo Dios nos muestra a Jesús. Hay una frase de Isaías 42, del 1 al 7, que me resuena al hablar del servicio. Y es Dios hablando de Jesús.
he aquí mi siervo. Y usted puede tener a la vista y el Isaías 42, del 1 al 7. Simplemente quiero ver algunas características de Jesús para que aprendamos de Él, dependamos de Él, lo alabemos a Él y cuando sirvamos, Él sea el exaltado. En primer lugar dice, he aquí mi siervo, mis hermanos, no un siervo entre muchos. ¿Quieres aprender a servir? ¿Cuántos dicen amén? A veces a la iglesia y a Nacimiento les digo, hagamos que estamos en una conferencia grande. Y yo les pregunto, a ver, ¿cuántos quieren servir? Cri, 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 cri. Y no es que no queramos servir, es que nos da miedo lo que puede venir después de esa pregunta. Porque el tema es miremos a Jesús. Y el Señor en su palabra dice, he aquí mi siervo. Y la palabra que usa ahí en el hebreo es no un siervo entre muchos, sino que el siervo. El siervo. Mis hermanos, todo lo que usted hace lo hace en Cristo. No para que usted sea visible, es para que Cristo sea visible. Por favor, no crea que el Dios se admira o se asombra de cuando usted sirve, de cuando usted da, de cuando usted va, de cuando usted renuncia. Dios no mira para abajo y dice, oh, qué siervo tan grande es Dionisio Valenzuela. Ángeles, mírenlo a él. No. Dios tiene un siervo y se agrada de un siervo como se agrada de un solo hijo. Y ese es Jesús. Por lo tanto, si queremos servir y agradar a nuestro Dios, no es a nuestra manera. Es a la manera de Jesús. Porque Él es el siervo de Dios. Nosotros en Cristo servimos como Cristo y para Cristo. Pero nosotros no es que esto aquí y esto allá y excusas aquí, excusas allá. No. Nosotros si servimos y agradamos a Dios es porque estamos imitando a Cristo. Y es porque servimos estando en Cristo. Esto es muy importante entender, ya que tú y yo dependemos absolutamente de Cristo para agradar a nuestro Dios. Si nosotros no estamos en Cristo, no podremos agradar a nuestro Dios aunque demos un brazo por otro. Aunque demos nuestra casa por otro. En primer lugar, para servir, tú debes amar a Cristo, enfocarte en Cristo, mirarlo a Él, depender de Él, estar unido a Él, estar en Él. Por lo tanto, toda tu oración diaria debe ser, Señor, ayúdame a ser como tú. Ayúdame a aprender de ti, que mi carácter mengüe para ser como tú. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente se alegra de lo que hace y se conforma con lo que hace y aplaca su conciencia con lo que hace. No. Hagas lo que hagas, tú tienes que buscar una sola cosa, que es honrar a Dios. Y estar a cuentas con Dios y hacerlo para Dios y no para los hombres. Obviamente tu servicio va a ser en beneficio de los hombres, para tu hermano, para tu hermana. Pero tú tienes que buscar en primer lugar honrar a Dios, porque Dios no se asombra de lo que tú haces. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que voy a hacer esto, Dios se va a alegrar con esto. No, mis hermanos. Dios se alegra con que el carácter de Cristo esté formándose en ti. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si sirves, si te das cuenta que hoy día puedes renunciar a esto y vas creciendo en esto, haz una cosa. No enorgullecerte, sino que das gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Y ese es fruto de su trabajo. Siervo de Dios, que Dios dice que he aquí mi siervo, y ojo, Jesús se presenta como siervo de Dios, no de sí mismo. Por lo tanto, mis hermanos, ¿quieres servir a nuestro Dios? ¿Quieres servir a Cristo? Nunca te veas a ti mismo como un fin para poder hacer lo que haces, sino que mira a Dios, exalta a Dios,
que quieras mostrar a Dios, renuncia para Dios, alaba a Dios en todo lo que haces. Tu foco siempre ha de ser honrar a tu Dios con todo lo que tú hagas, con todo tu ser. Colosenses 3:17 y 23 nos dice que todo lo que haga, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Debemos ser siervos de Cristo. Mis hermanos, Cristo siempre estuvo siendo guiado. La palabra ahí nos dice en Isaías de que el Padre tenía su contentamiento en Cristo. Mis hermanos amados, alégrate con tu Dios y que el Padre se alegra de ti porque tú estás en Cristo, no por las cosas que haces. Las cosas que haces son un fruto de que tú estás en Cristo, pero tú no con las cosas que hagas, con el servicio que prestas, tú no buscas ganarte un lugar en el cielo ni un lugar en el corazón de nuestro Dios. Mucha gente trata de hacer cosas para ganarse el favor de Dios y mis hermanos, Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, pero no significa que nosotros tenemos que hacer cosas para tener fe o para ganarnos el reino o para ser salvos o para ser hijos de Dios. La fe es el fruto de que tú eres hijo de Dios. La fe es las obras son un fruto de que tú estás en Cristo. Las obras no son para ganarte nada. Las obras son una evidencia de que tú sirves al Dios de la historia, que tú sirves al Dios eterno. Por lo tanto, cuando uses tus manos para poder servir, cuando sirvas a otros, por favor, no creas que te estás ganando nada, sino que eso da cuenta de que tú ya fuiste ganado por Cristo. Y eso, mis hermanos, ha de alegrar nuestro corazón. Si hago esto, es porque Cristo lo ha dado todo por mí. Y yo no busco ganar absolutamente nada, sino que todo Dios me lo dio para servirle a Él. En el servicio, mis hermanos, nosotros no podemos ser guiados por nuestras emociones que son momentáneas y pasajeras. En el servicio nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para poder servir en todo tiempo y en todo lugar, independiente de nuestras emociones. Mis hermanos, si actuáramos y sirviéramos solamente por las emociones, pregunta, ¿a cuántos de nuestros hijos le nace ordenar su pieza? ¿Alguien me da testimonio de eso? ¿O también pelean con sus hijos para que mantengan ordenadas sus cosas? Ahí hay un amén, un valiente. Yo tengo 3 hijos. Y de vez en cuando, algunos de ellos me dicen, papi, ordené la pieza. ¿Cuánto queréis? Le digo. Mis hermanos, no les nace, sino que uno tiene que estar, ¿qué tiene que estar haciendo uno? Hijo, ordena. Amados, ¿cuántos lavan la loza en su casa? Yo lavo la loza en mi casa. Andrea, ¿es cierto que lavo la loza? Sí. Pregunta, ¿cuántos están sentados en lo que estén haciendo y dicen, oh, tengo unas ganas de lavar la loza? ¿Es así? ¿O lo hacemos porque tenemos que hacerlo? Porque hay que hacerlo. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo. En el servicio, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Oh, tengo unas ganas de dejar el control aquí, de gastar dinero. Tengo unas ganas de dejar de descansar. Mis hermanos, no va a ser así. Va a ser una lucha. Por lo tanto, dependemos del Espíritu Santo, que nos fortalece, nos alienta y nos lleva a todo buen obrar. Pero no, por favor, no dependamos de nuestras emociones, no dependamos de lo que sintamos para poder hacer lo que tenemos que hacer. Porque si no, vamos a ser igual que los niños. Nuestra pieza estará desordenada y mientras no sintamos ordenarla, no la van a ordenar. ¿Qué cree que usted va a pasar en una semana? Si el niño no siente que tiene que ordenar su pieza, toda la semana la pieza va a estar desordenada. Si dependiéramos de nuestras emociones y sentimientos para hacer lo que hay que hacer.
Mis hermanos, en el servicio, si dependemos de nuestras emociones y sentimientos y no de la guía del Espíritu Santo que nos alienta, que nos impulsa, que nos ordena y su palabra que nos mandata a servir, si nuestro carácter no está sujeta a Cristo, jamás nos levantaremos de la comodidad de nuestro asiento para pararnos a servir a nuestros hermanos que nos necesitan. Mis hermanos, por favor, clamemos a nuestro Dios porque necesitamos el Espíritu Santo. No está secuestrado por el pentecostalismo. El Espíritu Santo está para toda la iglesia de Cristo. Y necesitamos al Espíritu Santo que nos impulse, que aliente nuestro corazón, que nos recuerde la palabra, que nos fortalezca y que nos alienta para servir, no a regañadientes, sino que para servir como Cristo en beneficio de los demás. Necesitamos una iglesia que se levante con el carácter de Cristo. Hombres que se levanten de acuerdo al carácter de Cristo. Mujeres que se levanten de acuerdo al carácter de Cristo. Para que nuestros niños, mis hermanos, Dios les bendiga por la cantidad de niños y jóvenes que hay en medio de la congregación. Hermanos adultos, ustedes que están casados, tienen familia ya, ¿están dispuestos ustedes a ser ejemplo de servicio para ellos? ¿Cuántos quieren que sus hijos aprendan a servir? Entonces, sé un ejemplo. Y no esperes que te lo pidan, sino que busca a quién, cómo y cuándo servir. Pero para eso, mis hermanos, la semilla del pecado, la semilla de esa grandeza que tenían estos discípulos, al no entender la persona, la misión y la obra de Cristo, tenían esa semilla de grandeza. Esa semilla tenemos que revisar si está en nuestros corazones. No sirvas por querer predicar. No sirvas para que te escojan para algo. No sirvas porque quieres ser pastor o líder de la iglesia, sino que sirve porque sirviendo glorificas a Dios. A lo mejor nadie te va a ver. A lo mejor nadie te va a aplaudir. A lo mejor nadie te va a felicitar. ¿Buscas eso? ¿De verdad buscas eso? El que busca eso y lo aplauden ya tiene su galardón. Pero mis hermanos, al servir, busca que tu Padre que ve en lo secreto, que Él sepa y que Él moldea tu carácter. Disponte en las manos de Cristo, disponte en las manos del Señor, para servir como Cristo sirvió. Mis hermanos, dispongamos nuestro corazón. Y yo clamo esta mañana para que el Espíritu Santo nos mueva a cada uno de nosotros y ponga un anhelo ferviente de crecer como Cristo, de amar como Cristo, de servir como Cristo, de crecer como Cristo. Mis hermanos, si eso del anhelo no está en tu corazón, pídelo al Señor hoy. Y dispón tus manos, dispón tu vida a servir para la gloria de Cristo, para el beneficio de tu hermano, y que Cristo sea visible y glorificado en medio de la iglesia local.